Amén. Voltéese, salude a su hermano que está adelante, atrás. Dele una sonrisa. Dígale, Cristo te ama. Dígale, el Señor te ama. Amén. Aleluya. Aleluya. Eso así, salude a su hermano y dígale, Cristo te ama. Alégrese porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Quiero hacerles una pregunta, a ver. ¿Cuántos desde que decidieron, escúcheme bien, cuántos desde que decidieron ser cristianos de verdad, desde que decidieron cambiar su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de hablar, su manera de vivir, han tenido luchas? Entonces, levante su mano y vamos a darle gracias al Señor porque Él no se equivoca. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos nuevamente tu nombre, Señor, y presentamos nuestras vidas como sacrificio delante de ti, Señor. Te damos gracias por la palabra que va a ser expuesta en esta noche. Señor, gracias porque vas a hablar a mi mente, a mi espíritu, a mi alma, a mi ser, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre me oyes, siempre me contestas, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Venga conmigo al libro de Jeremías. Capítulo 1, por favor. Versículo 5, ¿estamos ahí? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la presencia, unción y dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dice, vino pues palabra del Señor a mí diciendo. ¿Estamos ahí? Esto es una promesa que el Señor le dio a quién. Jeremías. Amén, porque él estaba hablando con quién. Con Jeremías. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Estamos ahí? Tenga ahí esa palabra. Jeremías 1, 4 y 5. Amén. Venga conmigo al libro Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Estamos ahí? Dice un título en mi Biblia, no sé si en el suyo la tenga. Dice, el pueblo de Dios, el pueblo de Elohim. Amén. El pueblo de Yahweh, bendito es su santo nombre. O sea, todo su pueblo. O sea, esta palabra ¿para quién es? Para todo aquel que realmente forme parte del pueblo de Dios. La primera palabra fue ¿para quién? Para el profeta Jeremías. Y esta palabra es para todo aquel que cumple los requisitos, los mandamientos que el Señor coloca en su santa palabra para ser parte de su pueblo. Amén. Así que escuche. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta palabra es para usted y para mí. Amén. Porque dice que es un pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo el Señor nos adquirió? ¿Cuántos saben cómo el Señor nos adquirió? Si Él nos creó, si Él nos hizo con el dedito, porque ahora dice que nos adquirió. Porque el pecado nos apartó, nos puso en deuda, le dio la potestad al enemigo de que tomara posesión de nuestras vidas. Pero el Señor, a través del sacrificio de nuestro amado Señor Jesús de Nazaret, Yahshua Hamashia, en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre preciosa, dice que su sangre pagó todos nuestros pecados, que su sangre nos redimió, que su sangre nos apartó, que su sangre nos dio esa nueva oportunidad. Él vino y pagó por algo que ya se había pagado. Así que ahora ya no es al pueblo de Israel, ya no es al pueblo judío, cierto que el Señor le está hablando, sino a todos aquellos que hemos decidido dar un paso, abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, dejar de ser religiosos. Porque sabe una cosa, hay muchos aún que llevan 5 años, 10 años, 20 años y religiosamente, sagradamente vienen el domingo. Porque como en la tradición que nos enseñaron a muchos, se iba a la iglesia el domingo. Y entonces aquí hacen lo mismo. Y por años hemos enseñado la importancia del Shabbat, que comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y dice que el Shabbat, ¿qué es? Es la señal entre Dios y su pueblo, sus hijos. Porque hay siervos, hay creyentes, hay oidores de la palabra, hay fanáticos, hay seguidores y hay hijos. Así que usted, ¿en qué grupo está? Porque dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Pero eso no es que usted de la noche a la mañana se autonombre como muchos apóstoles, ¿qué más? Profetas, astronautas, rabinos se atreven. No, ellos son ellos, nosotros somos colombianos. Somos un pueblo insertado. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra, la creímos, la obedecimos. Amén. Así que Dios de manera anticipada nos ha escogido, nos ha elegido, nos ha predestinado con un propósito. Nosotros solo vemos que de aquí a allá donde está la consola, ¿cuánto está? ¿Cuánto? 20 metros.
Máximo el que tiene visión, 30 metros. Pero el Señor ve el pasado, el presente y el futuro. Nosotros ni siquiera podemos ver un segundo más adelante. Porque usted puede decir, mañana voy a hacer, mañana voy a ir, ahorita cuando salga voy a hacer, voy a ir, voy a coger, pero el destino y la realidad solo la conoce el Señor. Amén. El Señor desde antes de la fundación del mundo sabía que aunque nosotros íbamos a fallar, que aunque nosotros íbamos a pecar, que aunque a veces nos íbamos a cansar, que aunque a veces íbamos a renegar, que aunque a veces no íbamos a creer, iba a llegar el momento en que iba a haber un clic en nuestra vida y nuestra vida, nuestra razón, nuestra prioridad iba a cambiar. Si eso no ha pasado en su vida, déjeme decirle que usted sigue siendo un creyente maravilloso, un religioso maravilloso, pero no un hijo. Porque el hijo honra a su padre. El hijo obedece a su padre. El hijo escucha a su padre y le obedece. El hijo es humilde, se humilla, reconoce. Pero ¿cuántos no reconocen sus pecados? Dice que el que reconoce sus pecados y se aparta, porque el que lo reconoce y sigue no tiene arrepentimiento, sino un remordimiento. ¿Estamos aquí? Así que, ¿de qué se trata la palabra hoy? Porque no he entendido. De que somos más que vencedores. ¿Cuándo? Cuando hemos entendido. Cuando nos hemos parado en la palabra y hemos dicho, el Señor me ha hablado. Cuando hemos entendido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están vivos, son reales y gobiernan nuestra vida. Tienen poder y autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, sobre mi vida y sobre lo que hay debajo de la tierra. Amén. Cuando yo entiendo eso, entonces paso a ser parte de este pueblo escogido. Pero ¿qué pasa ahí? Venga conmigo al Juan 10:10, que todos no lo sabemos de memoria. Sabemos que esto es una guerra entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre la palabra de Dios, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Porque ambos son reales. El cielo es real y el infierno es real. A usted crea o no crea, el cielo es real y el infierno es real. Y dice que todos estaremos de pie ante el tribunal de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a ser juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Si son buenas, para bendición, para salvación y vida eterna. Y si son malas, para condenación, para maldición y para condenación eterna. Al Señor no le importa si usted le cree, si usted no le cree, si a usted le parece, si a usted no le parece. Solo Él lo dejó. ¿Cierto? ¿Qué dice Juan 10:10? Satanás solo viene para hurtar, matar y destruir. ¿Pero a quién? ¿Usted contra quién cree que Satanás arremete?
contra aquellos que les ha alumbrado la luz de nuestro Señor Jesucristo, que es esta palabra. Porque por años hemos leído, por años nos han predicado, pero llega un momento en que nuestros ojos son abiertos, en que nuestro entendimiento es abierto, en el que sentimos la necesidad y entendemos que para poder ser salvos, que para poder ser hijos de Dios, tenemos que cambiar. Que ya las cosas del mundo, las fiestas, el trago, las malas palabras, las malas amistades, ¿cierto? Ya sabemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas, ¿cierto? Dice que el diablo viene solo para hurtar. ¿A quién? ¿A matar a quién? ¿A destruir a quién? A los hijos de Dios. Porque a los creyentes, a los religiosos, a los tibios, a los fríos, a los que han escuchado la palabra y sí, pero siguen en lo mismo. No. ¿Por qué el diablo viene a arremeter contra los hijos de Dios? Porque él ya estuvo en el cielo, porque él ya conoce todo lo que hay en el cielo, porque él ya conoce al Abba Padre, conoce todas las bendiciones, todo lo que el Señor tiene preparado para sus hijos, para ese remanente fiel que ha perseverado. Dice que el que persevere hasta el fin, el que no desmaya, el que a pesar de las circunstancias, de las pruebas, de las dificultades, siempre le está buscando a Él. El que no viene solo por un milagro y se va. Yo veo caras de personas que han estado por años en esta iglesia, peleando la batalla, creyendo a la palabra, y han tenido pruebas, porque dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción, ¿cierto? O sea, tendremos luchas, tendremos pruebas. Ahí no dice conviértete al Señor y se te acabarán tus problemas, tu vida será color de rosa. No, porque cuando usted se convierte de verdad al Señor, se convierte en el enemigo número uno del diablo. Porque él sabe que ya usted no está jugando a ser cristiano, a ir a una iglesia, a escuchar una palabra, a decir amén, aleluya, sino que usted está entendiendo. Usted ya salió del montón que forman el grupo de los escogidos de Satanás. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Por eso el Señor está hablando que Él los escogió. Y el Señor Jesús pagó por todos nosotros en la cruz. Claro. Él derramó su sangre por todos. Claro. ¿Para qué? Para que no hubiera ninguna excusa. Pero Él sabía. Sí, ¿estamos entendiendo? Venga conmigo. Primera de Corintios 1. $27. Por eso el enemigo arremete. Cuando usted ha decidido cambiar, cuando usted ha entendido, cuando usted se ha querido apartar del mundo, su inmundicia, su pecado, de las malas amistades, de las malas costumbres, de los vicios, de todo aquello que se llame pecado. Por eso es que usted dice, ¿cuándo más? Y eso lo he escuchado
miles de veces de la boca de miles de siervos de esta iglesia. Pastor, pastora, siervo, es que cuando más me entrego al Señor, cuando estoy cambiando, cuando estoy obedeciendo, es cuando más duro me están yendo las cosas, cuando nada me sale. ¿Sabe por qué? Porque dice que el Señor hace todas las cosas nuevas. El Señor no va a empezar a obrar sobre usted o con usted con cosas que usted haya hecho en el mundo. Testimonio nuestro. Cuando decidimos servirle de corazón al Señor, nos quedamos sin nada. Como dijo el siervo Job, desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Y de la nada empezamos y de la nada nos levantó el Señor. Porque cuando usted tiene cosas que usted ha ganado, usted se envanece. Y el Señor dice, ¿de verdad me va a servir? Entonces, esto no sirve, esto tampoco, esto usted se lo ganó ilícitamente, esto se lo ganó en el mundo, ¿cierto? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Nadie ha tenido bebés? ¿No hay mamás aquí? Ni siquiera, ay, todas vírgenes, Dios mío, Señor, me les arrodillo a todas. Ni siquiera por televisión han visto cómo nacen los bebés. Nacen vestidos con joyas, con carro. Lo que tienen de quién es, de su papá y de su mamá. No nacemos con nada. Y cuando el Señor nos llama a su presencia, o cuando se mueren, les ponen un vestido, pero eso se queda ahí y se lo comen los gusanos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el Señor no comparte su gloria con los hombres. Y cuando el hombre es orgulloso y pretencioso y dice, es que yo, por ahí hay una parábola que dice, ¿cierto? He trabajado, he hecho tantas riquezas, voy a llenar mis graneros y diré a mi alma, ven alma, repósate y gózate. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, cabeza hueca, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has trabajado, ¿de quién será? Así que goce, disfrute, comparta, siembre, porque dice que haremos tesoros en los cielos, no aquí en la tierra. Porque lo que se queda en la tierra es para el anticristo, lo que se siembra en el cielo es para usted. Amén. Así que venga conmigo, 1 Corintios 1:27. Escuche de dónde ha tomado el Señor a su pueblo. ¿Qué dice? Amén. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo necio. ¿Qué es necio? ¿Cuáles son las personas necias? Las terquitas, las un poquito cerradas, esa era yo. Amén. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, no es usted, no es por lo que usted sepa. Qué bendición estudiar, qué bendición ser profesional, pero apartado de Dios, nada podemos hacer.
Qué bendición que usted tenga prosperidad económica, que tenga sobreabundancia económica, que tenga para dar y convidar, para sembrar en la iglesia, para ayudar a sus hermanos, para darle al pobre, para darle a la viuda, para darle al necesitado. Pero eso no sirve de nada. Si usted estuvo o está en alguno de estos, usted es candidato para ser parte del pueblo escogido de Dios. Si usted fue necio, terco, obstinado, si usted fue débil. No, Señor, es que la carne es débil, pero no. Es que yo no puedo decir que no, es que no. Si usted vivió en lo más vil y fue menospreciado, usted es candidato. ¿Está entendiendo? Así que mire estos requisitos. Y por eso es que cada vez que usted decide ser fiel, obediente, cumplir la palabra de Dios, el enemigo arremete. Porque él no se rinde, él siempre está ahí. Él siempre envía dardos, él siempre quiere poner trampa, él siempre quiere volver a traer a la persona. Por eso el Señor dice, diga el débil, fuerte soy. Porque el Señor nos fortalece en nuestras debilidades. Pero cuando yo reconozco cuál es mi debilidad, cuando yo le digo, Señor, mira, estoy débil en esta área, Señor, fortaléceme, porque tu palabra dice que tú das nuevas fuerzas, que tú nos levantas, que tú nos empoderas, que tú no nos sueltas de tu mano. Ahí es cuando el Señor empieza a obrar. Dice, por fin mi siervo, mi sierva lo entendió. Y no tenga miedo, porque el Señor siempre pelea por sus hijos. Dice, clama a mí, yo te responderé. Pero cuando usted se cree Superman, cuando usted cree que en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, que usted no necesita de Dios, por eso es que la vida le ha dado vueltas. Amén. Así que mire cómo el Señor nos habla de su grandeza, de su amor, de su infinita misericordia. Por eso usted tiene que amar y servir al Señor. Y cuando usted predique la palabra, desde el momento en que a usted le hablen del Señor, el Señor empieza a obrar en su vida, si usted lo permite. Amén. Porque ahí, cuando a mí me hablaron del Señor, sí, pero tenía mi empleo, tenía mi sueldo, tenía, y entonces Dios era como algo. Y el Señor empieza a obrar en mí, a tener misericordia, a enviarme una, otra persona, a tratar con mi carácter, con mi orgullo, con mi yo-yo. Y entonces ahí empieza el Señor a obrar, porque el Señor vio en mí algo que ni siquiera yo por mi orgullo, por mi prepotencia lo veía. El Señor vio en mí un potencial, un propósito. El Señor vio que esa semilla iba a dar fruto. Amén. Y lo mismo va a pasar y ha pasado y va a pasar con usted. Amén. Así que reconozca que el Señor es el dueño de su vida y que Él va a seguir obrando. Amén. Venga conmigo al libro de Efesios 1. Efesios 1:4. ¿Estamos ahí? Mire,
según nos escogió, ¿en quién? En Él, porque Él nos hizo, Él nos creó desde antes de la fundación del mundo. Así que aquellos que dicen, o aquellos que su mamá, su papá los ha despreciado, aquellos que algún día dijeron, había sido mejor no nacer, mejor me hubiera muerto cuando chiquito, me hubiera comido un marrano, así como dicen por ahí, ¿cierto? No, mire, el Señor lo escogió, por eso, aunque su mamá hubiera intentado abortarlo, aunque hubieran querido matarlo, el propósito del Señor se cumple. Amén. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No importa el pecado que usted haya cometido, no importa. Si se arrepiente de corazón y se aparta y usted está hoy aquí, es porque el Señor tiene un propósito que cumplir en su vida. El Señor vio un potencial en usted. Amén. Así que no importa, está aún a tiempo. Amén. Dice, según nos escogió en Él. ¿Cierto? No en Él, antes no. En Él porque está tildado, está hablando de una persona que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Adón, Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos millonarios, pecadores, para que fuésemos santos, diga santos y sin mancha delante de Él. Sed santo como yo soy santo, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Desde antes usted era santo, pero vino al mundo y se contaminó. Por eso la sangre de nuestro amado Señor Jesús de Nazaret nos lava y nos limpia de pecado. Nos redime. Amén. Para volver a ser santos. Sin mancha delante de Él. 5. En amor. ¿Sí ve? No es porque usted se lo merece, no es porque usted sea buena persona, no es porque usted sea de apellido Firulais, ¿cierto? No. Es por su infinito amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, creyentes, siervos, testigos del Señor, amigos, como muchos. Ay, es que Chuchito, es que él y yo somos amiguis. Diga respeto y honra al Padre Celestial. Amén. Dice, en amor habiéndonos predestinado. ¿Qué es predestinar? Conocer por anticipado el destino. Él sabía que usted era una changuita, que usted la iba a embarrar y a volver a embarrar. Pero Él lo iba a limpiar hasta que usted creció, maduró y entendió que debe andar limpiecito. ¿Amén? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Por eso somos pueblo de Dios, adoptados. Gracias a la rebeldía del pueblo judío, tuvimos esa oportunidad. Amén. ¿Por medio de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo, que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, según el puro afecto de su
voluntad, o sea, su misericordia, porque a Él le place, porque a Él dijo, no importa, Él va a entender. Él va a entender, Él va a entender en el transcurso de su vida, Él va a entender y va a llegar un momento donde va a tener un encuentro, donde va a dejarse tocar por el Espíritu Santo y va a abrir sus ojos, sus oídos espirituales, su entendimiento, va a reconocer y se va a apartar. Requisito indispensable que usted reconozca, pero se aparte. Y eso que usted vivió le sirva como experiencia, porque ninguna situación es mala. Todo trae una enseñanza. A veces enseñanzas dolorosas, enseñanzas que duelen, que causan heridas profundas, pero toda herida bien cuidada, sana. Amén. Así que cada experiencia que usted ha vivido, que no se torne en un tormento, en una maldición, sino se torne en una experiencia para bendición. Amén. Así que según el puro afecto de su voluntad, por su infinito amor. Amén. Así que vaya y más adelantico conmigo. Le estoy explicando por qué ha sido tan duro cuando usted ha querido cambiar de verdad, cuando usted ha decidido comprometerse de verdad, cuando usted la ha entendido y se ha apartado. Efesios 2:10, por favor. ¿Por qué usted es parte del pueblo escogido? Porque el Señor tiene misericordia, porque el Señor se ocupa de usted. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles buenas obras? Ser santo, ser fiel, ser obediente, honrar su santo nombre, honrar su palabra, honrar la casa donde usted se congrega, honrar al siervo que el Señor puso en esa casa, honrar a su padre, a su madre, honrar a sus hermanos espirituales. Esas son las buenas obras. Todo lo que produzca bendición para usted y para los que le rodean. Amén. Así que somos hechura suya. O sea, usted y yo somos perfectos. Tenemos que ser y llegar a esa perfección. ¿Cómo? Diga, cumpliendo la palabra, orando, obedeciendo. Amén. Así que si somos hechuras suyas, venimos a ser iguales, porque dice que somos hermanos en Cristo Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Por eso Él lo puso, para que nosotros siguiéramos su ejemplo. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra? Obedecer. Muy bien. Nunca, sabiendo el poder, la autoridad que tenía, jamás hizo nada en sus propias fuerzas. Siempre fue a buscar la presencia del Señor. Siempre que necesitaba, levantaba sus ojos y decía: Señor, haz tu voluntad. Padre Santo, manifiéstate. Señor, si es tu voluntad. Amén. Diga obediencia. Obediencia. Romanos 8:29, por favor.
Leamos desde el 28, mire. Y sabemos que, mire, así se llama la prédica, más que vencedores. ¿Ah? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas que usted ha vivido le tienen que ayudar para cambiar, para perfeccionarse, para santificarse, para empoderarse, para levantarse, para ser un hijo de verdad de Dios, para pelear la batalla. Porque en este mundo siempre vamos a estar peleando la batalla contra Satanás, contra nuestros pensamientos, contra los dardos que envía a nuestra mente, a nuestros ojos, a nuestros oídos. Si usted no los deja pasar de esas puertas, puede pelear la batalla. Si usted permite que entren a su corazón, ya la pelea va a ser más fuerte. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No se queje, no maldiga. Maldecir es diferente a ser vulgar, a ser grosero. No maldiga su vida, no maldiga su trabajo, no maldiga su familia, no maldiga el día, no maldiga, porque nada, todo es bendición, todo es bendito porque Dios lo hizo. Y siempre las cosas pasan por una situación y con un propósito. Amén. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Llamado, escogido, predestinado, apartado desde antes de la fundación del mundo. Así que pídale al Señor que usted sea parte de este pueblo escogido, de los llamados, pero también de los que están apartados y escogidos para salvación, no para condenación, sino para salvación. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que usted es hijo de Dios, hecho a imagen suya, conforme a su semejanza. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, el Señor vio algo, un potencial, vio su corazón, vio que en alguna parte por allá escondida de su corazón había una pizquita de sinceridad, de honestidad, de temor, de amor por Él. Y eso le sirvió al Señor, porque dice que no importa la semilla. Amén. Así que nos predestinó, nos llamó, nos justificó. ¿Usted sabe cómo nos justificó? Si usted es pecador, era injusto, era impío, era incrédulo, era mentiroso, ladrón, ¿cómo lo justificó? Con la sangre preciosa de nuestro amado Señor, Yahshua HaMashiach. Amén. Así que el Señor tiene un propósito, o mejor, usted tiene un propósito que cumplirle al Señor, porque el Señor vio un potencial. Así que el enemigo no va a poder enseñorearse de usted más. Entienda, si usted ha decidido de verdad apartarse del mundo, del pecado, de la inmundicia, que no conduce sino a condenación, usted lo está haciendo bien. Amén. Tenga en cuenta que usted, para cumplir, tiene que meterse en obediencia.
tiene que entrar en fidelidad, ser fiel con el Señor, ser fiel con la iglesia, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Porque cuando el Espíritu Santo, cuando su presencia está dentro de nosotros, Él es el que nos reargulle. Por eso es que usted se siente, por eso es que cuando usted es o cuando las personas son religiosos, creyentes, fanáticos, no les importa venir de vez en cuando, no les importa, eso no pasa nada, eso son mentiras. Pero cuando a usted le ha llegado la revelación, como dice mi apóstol Guillermo, cuando a usted le ha caído el 20, usted entiende lo importante de congregarse, no dejando de congregarnos, porque en la iglesia dice que donde hay 2 o 3 congregados, usted se congrega en la congregación, en la iglesia, en la casa de Dios, en el lugar santo apartado. En su casa usted se reúne, en la discoteca, en el parque, etcétera, donde usted hace reuniones, pero en la iglesia usted se congrega. Amén. Así que yo lo invito a que usted entienda que si usted ha tenido luchas, que si en el momento en que usted decidió apartarse y levantarse a servirle al Señor, el enemigo se ha levantado, usted entienda que mayor es el que está en nosotros que esa cucaracha inmunda. Ese está vencido bajo nuestros pies. Cuando usted conoce la palabra, usted puede usarla a su favor. Así que yo le invito, colóquese sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor, recordando siempre esta palabra de Primera de Pedro 2:9, que el Señor nos llamó a ser pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Amén. Para Él. Que cada prueba que usted está pasando y que la ha pasado y que le ha creído al Señor y que hoy está aquí, usted está venciendo el reino de las tinieblas, está repeliendo todo ataque del enemigo. Así que con poder y autoridad, con gozo, con alegría, levante sus manos y dele gracias al Señor, porque el Señor está con nosotros, el Señor está por nosotros, el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Él es quien nos defiende, Él es quien pelea por nosotros, Él es quien no nos suelta de su mano, Él es el que nos da nuevas fuerzas, Él es el que nos levanta cuando nos caemos, Él es el que nos dice: hijo, no temas, yo estoy contigo. Así que levante sus manos y dele gracias al Señor, porque entre tantos millones y millones de personas, usted y yo hemos tenido un lugar específico, especial en el corazón de Dios. El Señor vio algo bueno en nosotros. El Señor está viendo un potencial. Así que levante sus manos y dele gracias al Señor por su obra redentora hecha en su vida. Dele gracias por la sangre preciosa de nuestro Señor, que es la que nos permite ese privilegio de estar hoy en este lugar, Señor, levantando nuestras manos en señal de adoración, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, noche de Shabbat, Señor, noche especial, noche de celebración, Señor. Shabbat es reposo, Shabbat es paz, Señor. Por eso tú nos has regalado esta palabra en esta noche, Señor. Padre, gracias porque he entendido, Señor, que entre más me comprometa contigo, tú más vas a estar pendiente de mí, Señor. Hoy presento mi vida y la de cada uno de mis hermanos aquí congregados, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que ha sido esforzado y valiente, Señor. Te doy gracias por cada
cada uno de ellos, Señor, que han entendido, Señor, que hemos sido llamados, Señor, a ser parte de tu pueblo escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, Señor. Padre Santo, tú nos enseñas que no estamos perdiendo el tiempo aquí, Señor, que estamos ganándonos, Señor, nuestra vida eterna junto a ti, Señor, donde vamos a disfrutar, Señor, de todas las riquezas que tú tienes preparadas en el cielo para nosotros. Padre, gracias, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que nos des más fuerza, Señor, que nos des más sabiduría, más inteligencia para pelear cada batalla, Señor. Padre Santo, que nuestro espíritu se haga esforzado y valiente, Señor, que nuestro espíritu se haga uno con tu espíritu, Señor, y que entendamos, Señor, el propósito, Señor, que tú has plantado, Señor, que tú has designado para nuestras vidas, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que no volvamos atrás, Señor. Dígale con sus palabras: Padre, no permitas que yo vuelva atrás. No permitas, Señor, que el enemigo me gane la batalla. No permitas, Señor, que yo desfallezca, Señor, que yo dude, Señor, de lo que tú vas a hacer conmigo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me das nuevas fuerzas cada vez que lo necesito, porque siempre estás conmigo, Señor, porque tú nunca me has dejado solo, Señor. Tú siempre has estado conmigo, Señor. Padre, gracias por tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Gracias por derramar de tu fuego, de tu unción, de tu bendición sobre cada uno de nosotros. Padre, te suplicamos, guárdanos de todo mal, Señor. Líbranos de todo mal, apártanos de todo mal, Señor. Guárdanos de la tentación, Señor. Líbranos, Señor, del pecado, Señor. Guárdanos de ir al infierno, Señor. Padre, te suplicamos que sigas colocando ejércitos de ángeles de guerra, como dice tu Salmo 91, alrededor nuestro, Señor, para que peleen la batalla por nosotros, para que nos guíen, Señor, y nuestro pie no tropiece en piedra, Señor. Bendecimos tu nombre en esta noche y te damos gracias. Amén. Amén y amén.